¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, ya estamos aquí en Puebla Antigua y el día de hoy vamos a hablar de mujeres. Ahí vamos a poner de título al programa Mujeres Poblanas o Mujeres Exitosas, pero la verdad es que algunas no son poblanas, pero sí tienen que ver con Puebla. Y exitosas, por supuesto, la mayoría, unas por méritos propios y otras por ser compañeras de personajes importantes de nuestra ciudad. Así es que lo invito para que nos acompañe en este programa de mujeres, así, simplemente mujeres. Pero antes de empezar, quiero agradecer a nuestro buen amigo Omar García. Omar trabajó en la producción de este programa y de otros programas de aquí, de este sistema de telecomunicaciones. Y bueno, va a otros proyectos, así es que gracias Omar, a nombre de Puebla Antigua, por tu trabajo, tu talento y esta amistad que empezamos a partir, pues de estas emisiones de los viernes. Así es, y vaya que nos echó la mano, ¿eh? Un agradecimiento y un saludo donde esté, y pues seguimos adelante, ¿no? Así es. Vamos a empezar ya Puebla Antigua y hoy me acompaña don Gustavo Velarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bienvenido. Pues vamos a iniciar este tema muy interesante de mujeres poblanas, que, bueno, viene muy a colación del Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional de la Así Mujer, es. que pues debería ser todos los días el Día de la Mujer. Y vamos a destacar la mujer poblana en este programa. No vamos a hablar de todas, ¿verdad? Porque sería imposible, sino las que tenemos imágenes y las más representativas. Obviamente hay unas mujeres muy importantes en nuestro estado que se nos salió del tema, pero pues, por lo menos vamos a abarcar un buen número de ellas, ¿no? Así es. También me acompaña don David Ramírez. David, ¿cómo estás? Pues bien, Quique, bien amigos. Bienvenido. Pues muy contento también por iniciar y por hacer este justo reconocimiento, ¿no? A las mujeres poblanas que han marcado un episodio de la historia o que han sido características de algunos aspectos de nuestra identidad, ¿no? Porque es justo reconocer este esfuerzo, también es justo también traer su memoria porque estamos valorando su participación en la historia de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchas mujeres a lo largo de la historia, pero tratamos de hacer este pequeño y sencillo homenaje a estas mujeres que marcaron esta sociedad poblana, ¿no? Sí, y precisamente mira, la primera mujer de la que vamos a hablar ni era china ni era poblana, pero Catarina de San Juan de verdad es un personaje muy importante, no solo por este mito que se ha creado, por esta imagen que tenemos sobre la China poblana, sino por saber realmente quién era Catarina de San Juan y qué papel llegó a jugar. La verdad es que llega muy jovencita, llega hecha una niña a los 9 años, se recibe en Acapulco y bueno, después llega a la ciudad de Puebla. Así Y es. se hace famosa la China poblana, Catarina de San Juan. Es una figura mítica, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del mito o de la identidad poblana, que a final de cuentas cuando Sí. dice el famoso dicho de mujeres y poblanas, Para mujeres y campanas, las campanas solo las poblanas. poblanas, Solo los ¿no? poblanos. Y la gente luego inmediatamente ve en su imaginación a la china poblana, aquella muchacha preciosa con sus trenzas bien gruesas y su vestido multicolor, y sin embargo contrasta con la figura real e histórica que es precisamente este Catarina de San personaje, Juan. Catarina de San Juan, la Catarina de San Juan histórica, que bien dices, llega en circunstancias no muy conocidas, ahí la vemos a cuadro, vemos este retrato, que es el único retrato que existe, digamos, de forma oficial, es un grabado Sí. del siglo XVII y precisamente tiene su historia, ¿no? Y contrasta, ahí no le ves ni las trenzas, ni le ves el vestido, no le ves la falda, ves a una señora grande, Claro, porque ella a muere de una mujer 83 devota, años. sí, y con una vida y una historia totalmente intrigante y a la vez, por lo difícil y extraña, pues hasta digna de una novela, ¿no? Sí, sí, sí. Y vivió en la casa de la actual China poblana, en una de las accesorias, que bien nos las podemos imaginar en este aspecto que ya tenía ya de grande, ¿no? Sí, aquí ya es de mayor y te voy a contar una cosa que seguramente ya te la sabes, pero hay que decir que Catarina de San Juan, la China poblana, en el tiempo que le tocó vivir en Puebla,
Ella estuvo y se le consideraba una especie de santa. Es decir, los habitantes de la ciudad tenían colocada esta imagen que estamos viendo, tenían colocada la imagen de Caterina de San Juan, de la China poblana, y le atribuían milagros, Era favores. mística, esa es la palabra. Sí, sí, O sea, sí. realmente a ella la veían con devoción porque, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, ella llega y no llega en calidad de dueña, ella llega en calidad de servidumbre, Llega en ¿sí? calidad de chinita. Y llega en calidad de chinita. Así le decían antiguamente a las personas, pues es como ahora, ¿no? Cuando tú ves a alguien, desgraciadamente tenemos a lo mejor a globalizar las identidades y si ves a alguien que es oriental, pues no sabes, no le vas a preguntar si es de Filipinas, si es de Si es Japón, si es coreana. coreano, si es chino o si es de Siam o lo que tú quieras, ¿no? Si nos dices, ah, pues es un chino, Sí, ¿sí? sí, Y sí. mucha gente realmente, a esta persona que llegó de Oriente, en una embarcación llegó como una sierva, que es como, por así decirlo, una condición de esclavitud, a Puebla a servir a esa casa. O sea, no era su casa particular, sino que realmente ella llega como una criada, como Así una es. ayudante de casa. Y se distinguió por su ascetismo, ¿qué es esto? Que era muy discreta, muy callada, comía poco y no hablaba español. Con la única Sí, persona con la que se comunicaba era con su confesor, ¿no? así A es. raíz de esto generó un misticismo tan grande que le decían que era una mujer santa porque no se quiso casar. Bueno, su patrona, cuando ella ya estaba muy grande, dijo, ay, mijita, tú te vas a morir y con quién te vas a quedar. Entonces le hicieron casarse con otro chino, Sí, pero ella dijo, yo voy a ser virgen toda la vida, ¿no? Y todas esas virtudes que le fue añadiendo la lo gente, atribuían, la sí. volvieron un personaje, pues, de culto, ¿no? Y de hecho, cuando muere ella, en enero de 1700, Eh, perdón, eh, Mira, a ella, a Caterina de aquí vemos San Juan, su sepulcro. se dice que nació en 1606, Ujú. 1610 Ándale. Ujú. Y muere el y 7 muere de de enero. 82 Sí, ya años. muere grande. Y cuando muere, la gente en ese devocionario, pues se va sobre sus restos, como pasó con Sebastián de Aparicio, ¿no? Que le arrancaban los Sí, sí, pedacitos del santo porque una esa era la reliquia. necesidad de la gente de tener una reliquia. Y los padres de la iglesia de enfrente, que era precisamente la compañía, recogieron sus restos, ¿no? Dijeron, a esta como es mujer, pues, la respetan Sí, y la vamos a enterrar acá, ¿no? sí, está en la antesacristía del templo de la compañía, junto al Carolino, ese es el templo de la compañía de Jesús, y ahí están los restos de Caterina de San Juan. Están en la pared frente a la pila del agua de San Ignacio. Sí. Acuérdense, seguramente tienen la costumbre de ir por agua de San Ignacio a la sacristía. Bueno, pues Ujú. en el muro de enfrente, ahí va a encontrar esta placa que ya estábamos Guarda viendo sus en restos, Sí. ¿no? pantalla. Y de Ahí están hecho, sus restos, era claro. precisamente para evitar esto, porque cuando murió dicen que incluso olía a santidad. Eso es lo que te decían, que Sí, sí, cuando sí. muere alguien Sí. en santidad, y la gente arrancaba pedacitos del sayal, o de esa túnica tan humilde que ella siempre vistió. Claro. Y después de eso, es algo muy curioso, ¿no? Porque la identidad de la China poblana es muy contrastante, ¿no? Esta identidad histórica con la que en los años 30 se va forjando, ¿no? Y después, fíjate, ya en tiempos modernos, gracias a los calendarios de Helguera, ¿no? De este ilustrador, pues él le pone cara al Iztaccíhuatl, al Popocatépetl, a A Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, a a la Moctezuma, Malinche, sí. y bueno, a la China poblana, o a la China como una mujer mexicana. Exactamente, y sobre todo yéndonos a lo mejor a estas litografías de Carl Nebel, ¿no? De las mujeres Ujú. poblanas de 1847-46, donde él representa a las poblanas como esas muchachas tan guapas, con pies pequeñitos, Ujú. vestidos zampones Sí, y muy sí, arregladas, y les decían, con muchachita, gracia. muchachita china poblana, ¿no? Sí. Precisamente esa cuestión de hilar el vestido de la china poblana con la figura de la china poblana, a muchos no entienden en dónde está la unión, dónde está el lazo de una Sí. cosa con otra, ¿no? Me parece que fue a raíz de que llega esta bailarina rusa, Pavlova, a México en 1929, que ella con su pareja empiezan a investigar y a darle ese auge, buscar ese auge del folclore, Ujú. de la danza. Claro. Ana Pavlova y su acompañante rescatan esta imagen Ujú. de la china poblana Sí, con sus sí, sí vestidos creo. y su pareja, Sergei, andaba con el traje de charro y eran rusos y se presentaban las compañías de danza en Sí, 1931, espectáculos. 1929
anduvieron de gira y ellos representaban. De hecho, se dice que Ana Pavlova creó el paso del jarabe tapatío con su pareja. O sea, fue Otro mito. dentro de esta reimaginación de post-revolucionaria que se crea ese nuevo mito, ¿no? Y ese icono de la poblaneidad y de la mexicanidad, ¿no? Pero fíjate que al final Helguera, este ilustrador de los calendarios, de los almanaques, bueno, más bien de estos cromos que le llaman, sí nos queda esa imagen de la Malinche, de la China poblana, del Iztaccíhuatl, de la mujer dormida, del mismo Así es. Cuauhtémoc, ¿no? Sí, sí, se incorpora a la cultura mexicana de lleno, siendo que fue una figura en sus inicios ni tampoco religiosa, porque la gente fue la que le atribuyó ciertas Milagros, cuestiones o milagros, cosa que la iglesia no se lo otorgaba. No, en la Fue ese Inquisición hecho que se prohibieron sus estampas. terminaron con todas las Se imágenes. empezaron a circular por todo Puebla y a considerarla como santa. Y la iglesia fue la que prohibió que se siguieran publicando estas estampitas, porque eso eran estampitas que contribuían a la devoción de la China poblana. Muy bien. ¿Qué le parece? Es interesante platicar de las mujeres, algunas poblanas, otras que en nuestra tierra tuvieron algo que ver y participaron en acontecimientos importantes. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Pueblo Antiguo.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de mujeres poblanas, mujeres de éxito. Y bueno, un dato que nos faltó de Caterina San Juan, de la famosa China poblana, es su testamento. ¿Sí sabes qué dejó de testamento? Pues era muy humilde, ¿no? Sí, era una persona muy sencilla y deja en el testamento su niño Jesús, es decir, una figura del niño Jesús. Deja 6 cuadritos que ella tenía, 6 ilustraciones, una cazuela y 3 libritos de devoción. Sus devocionarios. Y obviamente su ropa, ¿no? Sí, porque era pobre, ¿no? Ella. Sí, sí. De hecho, no tenía más posesión que el sayal con el que la enterraron físicamente. Y la que la volvió famosa fue su confesor, que fue el que empezó jesuita, sí. el jesuita, su padre, el confesor fue el que publica estos milagros o estas Así visiones es. místicas que ella tenía, y fue como creció todavía más este culto, ¿no? Emite. Pero pues, Hay una placa en la ciudad de Puebla donde dice que ahí vivió, que es en la esquina de del 4 Norte y ahora Juan de Palafox. Antigua de Echeverría, ¿no? Antigua Exactamente. Echeverría. Antigua de Echeverría. Mira, hay una mujer que no es poblana, que nació en La Ciudad de México. la Ciudad de México, pero que estudió en la Universidad de Puebla. Y ella obtiene el título de médico cirujano y partero. Entonces, esta mujer es importante por eso, porque adquiere ese título. Entonces, se dedica a estudiar, a recibirse y luego a trabajar con los poblanos, con las familias poblanas y todo esto. Claro, hablar de Matilde Montoya es precisamente hablar de superación y de romper ese paradigma del mito de los oficios que eran exclusivos para hombres. Porque antiguamente si te enfermabas, pues era típico que fueras con el médico. Claro, el galeno. Y era desde la época de, pues, ¿qué te gusta? Desde la antigüedad, desde los griegos, desde Hipócrates, este oficio era única y exclusivamente, exclusivamente era vista por hombres, ¿no? O sea, te atendía un sangrador, te atendía un sanador, pero eran puros hombres. A las mujeres se les relegaba nada más a las labores del parto. Pero Matilde Y Montoya como ayudante. rompió ese paradigma, dijo, yo quiero estudiar y quiero ser doctora, y efectivamente tuvo una participación aquí en Puebla, ¿no? Oye, Sí. perdón, ¿sabes? Matilde tiene un consultorio y entonces llega a tener una cierta clientela, pero le hacen mala prensa. Había una publicación católica que le hace mala prensa y difunde que Matilde es masón. Entonces los poblanos dejan de asistir al consultorio, eso la obliga a ella a irse a Veracruz y ahí establece 2 consultorios, uno donde se paga la consulta y otro para la caridad, para ayudar a las Dispensario, personas. De hecho, Sí. ella pasó por muchas dificultades, estudió, precisamente se matriculó en una carrera que era mal visto que una mujer quisiera estudiar esto, y sin embargo, a base de esfuerzo lo logró, y cuenta que incluso en su examen profesional tuvo la presencia del mismo Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, a pesar de esas dificultades que tuvo, salió adelante y queda en la memoria de la historia de México como la primera doctora que ejerció contra Sí. viento y marea. Pero habría que decir también que no fue la primera mujer egresada de la Escuela de Medicina, sino también la primera mujer egresada de la Universidad de Puebla, ¿no? También. Claro. Claro. Se va a Veracruz, la universidad reconoce que caen en un error y la regresan a Puebla. Y entonces, bueno, ya empieza a despachar, a hacer consultas, pues ya de manera exitosa y reconocida, ¿no? Claro. Porque De fue hecho, injusto sí. la difamación que le hacen. Sí, de hecho, dentro de a veces en el imaginario de la gente, hablar de personajes de esta relevancia es un poco complicado porque sus biografías están como parchadas. Como que hay un horizonte histórico y de repente desaparecen. Y así nos pasa tanto como con Matilde Montoya, que se vuelve un poco difuso su cuestión personal, como por ejemplo con este otro personaje Con que tenemos, Altagracia. que es la charra, ¿no? La famosa charra. ¿La charra o la cabra? O la cabra también, este personaje del cual, desgraciadamente, amigos, no existe foto alguna por la cuestión de su imagen, ¿no? Y Y cuentan además que la época en la que vivió. que ella no- vivió en la no época había- del Imperio, precisamente. Es su lápida, Es lo la que lápida estamos viendo. Sí, que vemos ahí en el del Panteón Municipal. Municipal. Efectivamente, ella fallece el 27 de octubre de 1917 en el total misterio. Sí. Y Es de las primeras. valerosamente combatió contra los franceses invasores. Sí, sí, sí. El Panteón Municipal fue creciendo de los primeros lápidas que hay a la entrada. La pueden ver ahí. Ahí está. Porque fue de las primeras que ingresaron al Panteón. Y bueno, adentrándonos a ver quién fue la charra, pues podemos decir que fue una guerrillera que participó en la
intervención francesa combatiendo la intervención, Sí, combatiendo cuentan los que a su franceses. esposo lo mataron los franceses, ¿no? Y que ella en realidad originalmente se dedicaba como auxiliar de enfermera, Sí, sí. auxiliar a los heridos, y cuando matan a su esposo ella se pone las carrilleras Sí, y todas se las les va armas. encima Sale a combatir. sale a Sí, combatir sí, y sí. se queda ella con las armas de su esposo. Y dicen que a ella le hieren en el rostro y que por eso Ujú. ella siempre andaba envuelta y andaba tapada y no dejaban que le Sí, tomaran ni fotos, ni grabados, ni nada. sí, Y ella, pues se distinguió mucho en este episodio de nuestra historia, ¿no? Esa así otra es. placa que pusieron más reciente, como para homenajearla. Altagracia Calderón, Sabemos alias de La ella por Charra Juan o N. La Cabra. Méndez, porque participó en estas intervenciones Juan Nepomuceno. sí, Juan Alfonso Méndez. Y gracias a él tenemos ciertos datos que, por ejemplo, fue capturada por los franceses en Papantla Ajá. y conducida a la ciudad de Puebla y fue una de las primeras, digamos, detenidas o prisioneras de San Presa Juan de Dios. de Y la estuvo cárcel de San San Juan de Juan de Dios. Dios. todo el periodo de la intervención francesa, estuvo recluida en San Juan de Dios. Sale con la toma de Puebla del 2 de Sí, sí. abril de 1867. Inmediatamente vuelve a tomar las armas y va a ser testiga Testigo ella, en el fusilamiento de quien, por su culpa, de ese la meten a la conservador que la cárcel. mete a la cárcel. Sí, que es Márquez, ¿no? Digo, Miramón, ¿no? Bueno, Sí, bueno, durante del Imperio Maximiliano. Claro. Yo tengo entendido que ella es oriunda de la Sierra Norte, al igual que Juan Ujú. N. Méndez, que era gobernador del estado, de esos famosos liberales de la montaña, Sí, y sí. que ella precisamente se distinguió mucho durante lo que fue todo este proceso de expulsar a los invasores Así franceses, es. ¿no? Pero tú sabes que fue la primera huésped en la cárcel De de San San Juan de Juan de Dios. Sí, Dios. ese Y es de... luego reaparece en la Revolución de la Noria con Ujú. Porfirio Díaz, cuando ya era la cuarta Sí, presidencia de Juárez. Y Sí, ahí vuelve a retomar las las armas. armas a favor de Porfirio Díaz. Y ahí es donde recibe el balazo en el cuello, que dice que le Le deformó dejó deformar la cara. la cara. Y después ya deja las armas. Con esas dos intervenciones pasa a la historia. Y después pues ya vive su vida en la ciudad Sí, de sí, Puebla, una pensión, ¿no? en la calle de Santa Clara, dice su acta de defunción, y ahí fallece, Ahí en las 6. El 6 en la Oriente. 6 Oriente. Sí. Otro personaje de la Otro época. personaje, doctor. Sí, esta es una dama que mucha gente recordará, pero no la tenemos en la imagen. Cuando hablamos de ella, no nos viene a la mente su Sí, rostro. no, casi no La gente la se acuerda más conocemos. del parque Y era y una de los mujer bella, juegos. era una mujer Del bonita. Parque de los Juegos y de su esposo. Y de su esposo, que fue mucho más famoso, ¿no? Que es precisamente Rafaela Padilla de Zaragoza, ¿no? Sí, que Rafaela Padilla nace el 30 de octubre de 1836 y muere el 13 de enero de 1862. O sea, no 4 le toca meses ver la antes. batalla del 5 de mayo, ver triunfar al marido. Y además lo que me llama la atención en la biografía de Rafaela Padilla es que muere muy jovencita. O sea, muere de Sí, sí, 25 sí. Sí, años. no supo que su esposo venció en esta batalla el 5 de mayo, no supo Ujú. de su victoria. Y además también no fue testiga de de ver a su esposo Pasar a casarse la con ella historia, ¿no? porque él dio poderes Zaragoza para que se Sí, casara su hermano con ella. claro. Porque antes de casarse ya tenían fecha de boda y lo mandan para comandar las fuerzas del La Ejército de batalla de Oriente. Calpulalpan, ¿no? Así No, es, de sí. hecho, cuando ellos se casan exactamente dentro de lo que es la guerra de la Reforma, ¿sí? De hecho, tengo entendido que ellos eran novios o se cortejaron porque se conocieron en un baile y él quedó prendidísimo de su belleza y se escribían y toda su relación casi que sí fue por cartas, Ujú. ¿sí? Y Fíjate. le escribía cartas muy apasionadas Ignacio Zaragoza a Rafaela y ella le contestaba muy cortésmente, muy Ujú. educadamente. Era uno de esos romances tan del siglo XIX, así de los abuelitos que entrañaban, y que nos dan Rafaela ese Padilla. auge de que, pues el romanticismo, ¿no? De que su seguro servidor, Sí, le mando apasionadamente mis mejores deseos, y a través de esta relación epistolar ella se enamora de él. así es. Y de Oye, hecho a Ignacio lo mandan al frente de combate porque fue uno de los mejores generales de Juárez durante el conflicto sí, de la un guerra buen de Reforma. estratega Y militar. él, precisamente previo a la batalla de Calpulalpan, que él gana con González Ortega contra los conservadores, pues él le manda un poder para que su hermano se case con Sí, ella, es ¿no? O- una pareja marcada por la tragedia,
más que por la felicidad matrimonial, ¿verdad? Oye, no, pero y la gracia es que después de estas cartas, pues ella tiene 2 hijos. Sí, 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 Claro, tres de tres, hecho, sí. tres, Sí, una en los hija, ratitos en los que se veían, sí, pues, y para añadir más a la tragedia, pues fallecen sí, ninguno se de logra. niños, no se logra. Claro. Y el Y- mismo Zaragoza muere Una trágicamente niña sí joven, ¿no? sobrevive, creo que hasta 1920 y tantos, Así es. la última, sí, la hija de ellos. Aquí tenemos una dama, doctor. Sí, bueno, aquí tenemos Otra. también otra fotografía de un personaje que, si bien no es poblano, no es poblana, pero pasó por Puebla. Bueno, había Y, gente que dice que nació en Puebla. y, bueno, sí, pero creo que está más que probado, ¿no? Sí, Que si nació en otro lado. Tampoco falleció aquí, pero No, muere. bueno, ¿por qué es famosa? Pues por su garganta, ¿no? Era Decían que una pues, soprano. sí, el sí, sí. ruiseñor mexicano, ¿no? A uno se Exactamente. enamoraba, Ángela dejaba Peralta. fans por todos lados y yo creo que ese hecho de haber pasado por Puebla y dar en esas giras que hacía, pues tuvo sus fans y uno de ellos pues fue el que le dedicó un monumento y Uno el nombre de ellos, una calle. vecino del refugio. Sí. Y entonces resulta que Ángela Peralta, que es el nombre de nuestro personaje, Ujú. esta cantante, esta soprano, con 20 años, triunfa en Mundialmente. en En el mundo Europa. de la ópera, ¿no? Sí, de hecho es una Europa figura muy era relevante como en la Nueva cultura. York, el que la haga en Nueva York, Sí, sí. aquí en este caso en Europa, ¿no? Sí, tenía 15 años cuando inicia su carrera y con Y a esa los voz. 20... Y sobre todo, fíjate, hay una triunfa. anécdota, de hecho la documenta el doctor Ogolay en las calles de Puebla, que había gente que afirmaba que ella había nacido en la calle del Solarito, aquí en Puebla, que actualmente es la 8 Poniente entre la 7 Norte y la 5 Norte, ahí, Sí. ahí por la Merced. Ahí incluso hay una placa que lleva su nombre, calle de Ángela Peralta, porque decían que ella había nacido ahí, aunque después, como mencionas, algunas pruebas documentales dicen, no, ella nació en la Ciudad de México. Pero era tanta su fervor y su devoción, creo que fue de las primeras stars de Puebla. Porque había un poblano de origen libanés que se enamora de Ángela Peralta, vecino del refugio, con mucho dinero, y entonces le manda a hacer esta figura que conocemos, que está en este parque, en ¿no? el Parque del Refugio, Un aunque este parquecito. monumentito lo ponen en los años 50. Aquí tenemos la imagen, doctor. Sí, vemos ahí el busto de Ángela Peralta, fue inaugurado me parece que en 1957, y vemos, es un obelisco. Vemos el medallón con su retrato, vemos la dedicatoria, que aquí desgraciadamente por la cuestión de la foto no se ve, y vemos que en la parte superior vemos una lira, ahí arribita en el mero rematito, Ahí se ahí ve. vemos es una arpa de esas que parecen U, Una. sí, ahí vemos que esa ya desgraciadamente ahorita ya no existe, la arpa está destruida por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento, y describiendo el monumento vemos el medallón con el rostro de Ángela Peralta, y en memoria de la artista y cantante mexicana Ángela Peralta, un reconocimiento a su labor, el noviembre de 1951 y el nombre del donador, ¿no? Aquí aparece Emilio, Que es el galán. bueno, es su fan devoto. Ella me parece que fallece joven a causa de una enfermedad, ¿no? Después de todas estas giras y esta Pues vida mira, tan muere intensa. de 38 años. Sí. Ángela Y Peralta. En uno de sus giras que sale a Europa, fue porque le había cantado a Maximiliano y a Carlota. Al triunfo de la República, pues sale para Europa, un tanto porque había ganado la República, y sale a su segunda gira. Fueron 3 giras a Europa que hizo, y cuando regresaba, pues regresaba con mucho más fama todavía, ¿no? Entonces sí fue la artista más reconocida del siglo XIX en México. en México. Sí, sí, y bueno, una cantante de ópera que se mueve en un mundo pues nada fácil, ¿no? Sí, sí. Realmente se Sí, requería talento. en las principales salas de ópera de Europa. Así es. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua. Estamos platicando de mujeres.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de mujeres. Mujeres poblanas, mujeres exitosas o mujeres que de alguna manera tienen que ver con la historia de Puebla a lo largo del tiempo. Por supuesto, una figura indiscutible y muy mencionada es Carmen Cerdán. No solo por ser hermana de Aquiles, sino por el papel que llega a jugar, ¿no?, en este inicio de la primera revolución social del siglo XX. Así es, tuvo una participación clave, ¿no? En los hechos de Santa Clara, apoyando a su hermano Aquiles, ¿verdad? Todos sus Aquiles, hermanos, a Máximo sí, y a sí, Natalia. sí, sí, y exponiendo su vida igual que sus hermanos, y por eso pues, tiene un mérito enorme dentro de la revolución. Si nos vamos dentro de los detalles de los hechos de Santa Clara, que fue lo que la destacó, ¿verdad? Sí, de acuerdo a la crónica, el mismo Ignacio Herrerías narra, ¿no? Que él estaba escondido en una, porque empezó la balacera y fue de los primeros reporteros que estuvo ahí, físicamente in situ, y él menciona que la vio, que se salió, que ella fue la persona que salió afuera del balcón a gritarle a la gente que vinieran, porque ellos tenían armas y que vinieran a ayudar a la Sí, sí, revolución, sí. ¿no? Exponiendo su cuerpo y de hecho decía que le sorprendía que siendo mujer fuera tan buena tiradora, porque incluso había Claro, otros también tenía que esa virtud era diestra en el manejo de de las las armas, armas sí. y de hecho incluso consignan que ella era incluso hasta más fervorosa en cuestión de ideología que ni sus hermanos. Sí, O sea, sí, ella era sí. más radical, era de armas tomar y eso les sorprendía mucho e incluso hasta cierto punto Es mujer les preocupaba que eclipsara un poco la imagen protagónica de Aquiles de y de Aquiles, que era el Máximo, ¿no? líder. Porque ella realmente estaba convencida del movimiento y ella estuvo totalmente a favor de, ¿no? De que se lograra este cambio y evidentemente incluso a costa de su vida y de su salud, porque recordemos que en la refriega la hieren. Sí, sí, en los momentos Sí, resulta más herida. dramáticos de la contienda, en donde las balas volaban por todas partes, y sus hermanos estaban cubiertos en la azotea, ella subía y bajaba, pues proveyéndoles de Del parque, municiones. ¿no? Y a ella no le importaba que las balas le pasaran, ¿no? Sí, Porque tenía que caminar, Claro, subir claro. las escaleras y llegar a la azotea y seguirles dando parque, ¿no? Oye, y tristemente, bueno, pues a Carmen no le hace justicia a la revolución, porque muere literalmente en la miseria. sí, desgraciadamente las cuestiones fueron que ella se quedó muy decepcionada después del movimiento, ¿no? ¿Sí? Principalmente porque ella creía mucho en su hermano y ella hizo todo lo posible por salvarle la vida a Claro. Aquiles y después de cuando se empieza a mover la revolución en otro sentido, ella se desliga totalmente del Ujú. movimiento. Sí, sí, ya Entonces, no. ella se vuelve una figura importante, recibe una pensión muy Sí, pequeña, sí, sí. ¿sí? Y ella se aleja de los Precaria, reflectores. Sí. paupérrima, Hay una sí. ceremonia en el Cine Variedades, en el gobierno de Maximiliano Ávila Camacho, donde un representante, tenemos ahí la foto, que le otorgan un premio, un reconocimiento y al mismo tiempo le otorgan una pensión muy pequeñita. Sí, muy Ya de pequeñita. por sí también recibió una pensión federal y por eso mismo vivía en el Distrito Federal. Así es. Ella Y, muere y- en y los poco, 40, ¿no? Me parece. Sí, sí, Sí. en el Cine Guerrero, me parece. El Cine Guerrero, ahí recibió esta distinción. Y va a fallecer en la Ciudad de México, muy poco conocido, fallece en la calzada de Tacubaya, en el número 99 de la calzada de Tacubaya. Oye, y decíamos que Carmen Cerdán también tuvo Ujú. una hermana menor, Natalia. Sí, de hecho, hablamos mucho de la figura protagónica de Carmen por la Aquí cuestión de está la Natalia, acción. mira. Y sin embargo, Natalia se distingue sobre todo por el apoyo moral, porque fue Y la mujer material. fuerte de la casa. Ella era la dueña de la casa, pero aparte ya tuvo que echarse encima la responsabilidad de ver tanto por sus hermanos como por sus sobrinos, por su madre y sobre todo por salir adelante de esta tragedia familiar, porque a final de cuentas recordemos que cuando las tropas federales toman la casa, saquean, destruyen, Sí, se llevan todo. papeles Claro, y claro. allá pues le toca ahora sí capechugar toda la situación y no solamente ver porque se salga adelante su familia, su cuñada, Filomena del Valle, sus dos pequeños hijos, su Así es. madre ya de edad mayor, su hermana lastimada, sus dos hermanos muertos y ella pues a reconstruir la casa, a reconstruir el hogar y precisamente también a apoyar a su familia, ¿no? Entonces Natalia, de hecho hay muy pocas fotos de ella Y poco y reconocida, la poco verdad. reconocido su Ujú. papel como mujer fuerte, la mujer que dio la cara por su familia y que sacó adelante
a todos de esta desgracia, porque Carmen estaba encarcelada en esos momentos Claro. y a ella le tocó ir a reconocer los restos de sus hermanos. Aquiles exhibido como un escarmiento, Sí, ¿no? y exigirles a las autoridades que les entreguen los restos de sus hermanos Así es. y darles sepultura, porque no querían incluso, lo querían mandar a México como trofeo prácticamente. Y ella peleó para que le regresaran tanto a sus hermanos como sus cosas, porque saquearon la Sí, casa. sí. Bueno, podemos ver, por ejemplo, la luna de la sala como queda, ¿no? Sí, Que bueno, dejaron ya después se arma como un museo, como ahora conocemos la casa, eh, Museo de de la los hermanos, Revolución. la casa de los hermanos Cerdán. Exactamente. Ujú. Pero bueno, digamos, la fachada se ha resanado y se han vuelto a abrir los agujeros cualquier cantidad de Cosas han veces, pasado, ¿no? pero al final de cuentas es un recinto importante para la memoria de los poblanos, que vale la pena conocer, visitar y conocer a estos 4 personajes. Ahorita estamos hablando de mujeres, pero pues Ujú. sin lugar a dudas, tanto Natalia como Carmen Y sacaron la los casta demás por su familia. personajes que murieron con ellos también, que Sí, fueron aproximadamente 13, ¿no? 13 Así es. personajes. Los sí. hermanos Rousset, entre otros. Don Bueno, Gustavo, tenemos aquí aquí tenemos una mujer muy la guapa. imagen, una mujer muy bonita, de la época de los 40. Bueno, estamos hablando de la hermana de 2 personajes importantes de Puebla, Eduardo y Enrique Gómezaro. Ella era Luz del Carmen Gómezaro y se Luz del Carmen distinguió, escribía. sí, se distinguió por ser una poetisa. Digamos, los personajes dedicados a la literatura bohemia poblana y muchos, Don muchos, Enrique Cordero, el por ambiente supuesto. cultural de Enrique Cordero y Torres, reconocieron en ella como la mejor poetisa que había dado Puebla, En el siglo XX ya. del siglo XX y Pero hasta ese. no hay obra publicada, ¿o sí? Lo que pasa es de que ella toma la decisión de entrar al convento, el convento de las Carmelitas Descalzas del Templo de la Soledad, y ella decide, pues, quemar su obra. Queda solamente una obra que se llama Soy Mujer, y los críticos dicen que con esa sola obra ya pasa a la historia. Con ese poemario, es O sea, un una poemario, pluma sí. talentosa. Sí, sí. Y Y muy bueno, pasa a la desconocido, historia de ¿no? Puebla. Sí, yo la verdad no sabía, no la conocía como tal, pues. Pero A es los hermanos justo. sí, bueno, es más Sí, común. sí, Eduardo Gómez Aro, pues, era historiador, cronista del teatro, Sí. Claro, claro. y sacaron muchas anécdotas y precisamente en las letras Enrique poblanas, Gómez Aro, el que salvó el el archivo archivo del del incendio. ayuntamiento del incendio, ¿no? El famoso incendio. Pues Claro. fue hermana de ellos, la menos conocida, pero también hay que destacarla como mujer, como escritora, ¿no? Como poetisa que fue. Así es. Estamos platicando de mujeres aquí en Puebla Antigua. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de mujeres. Vamos a platicar de mujeres que en este tiempo más cercano Sí, a, ya más, a estos más para acá. tiempos, pues tienen mucho que ver. En esta imagen que tenemos aquí, vemos a la periodista Mimi García Barna. Mimi no era poblana, era del estado de Veracruz, Así es. pero toda su vida, bueno, o gran parte de su vida, fue una periodista y se destacó porque escribía de sociales. La crónica social. La crónica social de Mimi García Barna, que para muchos periodistas poblanos, bueno, pues Mimi, un personaje, una persona muy querida, es una verdadera maestra en el periodismo. Y en esta crónica, Sí. social. Una crónica muy adecuada para cada ocasión, que fueran bodas, cumpleaños, todos los acontecimientos sociales de la ciudad de Puebla los cubría Mimi García Barna. Y precisamente fue el lunes 30 de junio de 1952 que aparece su primera nota social, crónica social, columna, que se sí. llamaba El Cóctel Poblano. Así es. ¿Por qué destacamos a Mimi García Barna? Porque, bueno, aparte de subir las ventas del Sol de Puebla, como Claro. todo el mundo se dio cuenta de que subieron como la leche, fue pues la nota social más leída por muchas, la por columna 3 social más décadas. leída, claro. Sí. Y fíjate que tengo el primer párrafo con el que inició su primera nota social, que decía: queridas lectores, quiero a modo de prólogo hacer saber que mi columna no tiene pretensiones literarias, ni trata de meterse en vidas privadas. Es solo una ensalada en la que comentaremos los hechos más sobresalientes de nuestro gran mundo social y con el deseo de hacerles pasar un rato agradable. Les pido sean indulgentes. Y ahí empezaba a narrar los aconteceres de la vida social de Puebla. Cuando la gentil quinceañera tenía su presentación en sociedad, etcétera. Los 3 etcétera. años, Sí. las primeras comuniones, Sí, las o incluso bodas. las presentaciones, ¿no? De Los exámenes los profesionales. exámenes profesionales, todo eso que se documentaban muy sustanciosamente en el periódico, Sí. ¿no? Así es. Nuestra siguiente imagen es Pues es Pepita Albizúa, sí, la pintura, conocida la pintora de y miniaturas, querida, mira. también escultora, una gran Una escultora. gran artista Murió poblana. Sí. hace poco tiempo. Sí, una gran escultora. Vivió en la 3 Oriente, en la 5 Oriente, perdón. Ahí hay una placa en su casa que dice: aquí vivió Pepita Albizúa. Ella daba clases de piano en su casa. Recibió alguna vez a Frida Kahlo en su casa. Y bueno, se destaca por haber sido una gran pintora. Yo creo que era la mejor pintora que ha tenido Puebla. Y hacía miniaturas, hacía esculturas. Y esas esculturas, bueno, esas pinturas, pues también alcanzaron las galerías. De hecho, hay una parte de su producción ahí en la Galería de Gobernadores del Estado, sí. ¿no? Ella se encargó de retratar varios de estos personajes. Y aparte de eso, fue muy meritorio dentro de sus trabajos académicos, ¿no? Incluso hizo contribuciones dentro de este ideológico revolucionario, posrevolucionario, varias pinturas con temáticas así de este tipo. Por eso mismo fue apreciada y recibida por Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Y Y ella, el mismo León Trotsky la llegó también a conocer. miembro de una familia muy querida en nuestra ciudad. Así es, Una familia querida, Sí. una familia Su Albizúa. casa alguna vez fue Secretaría de Cultura. Así es. Nuestro siguiente personaje. Pues sí, es Amalia Espinosa, que fue la primera estudiante, la primera egresada de la Universidad, de la Escuela de Arquitectura de la UAP. En una época, como decía David, que también se decía que el estudio de la arquitectura estaba reservado para los hombres. Y fue en esa generación en la que se inscribieron algunas mujeres. Ella fue la primera egresada de la Escuela de Arquitectura. O sea, la primera arquitecta poblana. Sí, y también la escuela misma de arquitectura pues estaba en ciernes. Había sido creada en 1954, me parece. Y en 3 generaciones siguientes se inscribe ella y sale egresada en 1963. Fíjate, La primera arquitecta poblana. De las primeras universitarias, ¿no? Sí. Y otra imagen. Cuando estaba la Escuela de Arquitectura, estaba en el tercer patio del edificio Carolino, hasta arriba, en el tercer piso del tercer patio. Ya cuando se crea Ciudad Universitaria, la Escuela de Arquitectura, bueno, pues tiene un edificio
propio que da a lo que ahora es el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y Así nuestro es. siguiente personaje, que esta foto es muy buena, Sí, oye. la verdad, Es muy Sí, pues representativo de su personalidad, ¿no? Muy. así sí, era. pocos poblanos la escuchamos por el radio, en Sí, sus Un Minuto con Resec, ¿verdad? Un minuto con Ivonne, Con Ivonne, Un Minuto con Ivonne, tienes razón. anunciada por Ken Smith Y su famosa voz en Estéreo ronca, Rey. grave, pero pocos sabemos cómo se veía ella de joven, y pues esta es su imagen, Una y mujer guapa, la cómo verdad, lucía. doña Sí, Ivonne. sí, una mujer muy guapa, bueno, que se casó con un Con un deportista, beisbolista, con un pitcher, y no cualquier que se beisbolista. llamaba Adolfo Luque, Sí, 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 que había jugado en las grandes ligas. así es. Y ella todavía, bueno, ya viuda y todo, se decía Ivonne Resec de Luque. O sea, Ujú. esposa de Adolfo Luque, del pitcher. El pitcher, figura del Sí, béisbol. sí, ella fue directora del Museo precisamente de la Revolución por Claro, de muchos la casa de años. Aquiles Cerdán. Sí. Y bueno, en todos los ámbitos culturales también intervino, fue una gran cantante y también actriz de teatro, Sí, de hecho, desde muy muchos lo joven. recordaban por el teatro, por su figura, por Y su por la paso, declamación. la Sí. declamación. Y pues aquí vemos otra foto, ¿no? De ella Y, ahí en. y promotora cultural, precisamente su papel de promotora cultural estaba presentando aquí en la cárcel de San Juan de Dios a Fíjate. un grupo, una banda que no tengo el dato de qué banda era, pero aquí la tenemos también en esas intervenciones en el ámbito cultural en Puebla, ¿no? Ahí está el Tololoche, ¿no? Oye, fíjate, tuve oportunidad de conocer a doña Ivonne Resec y de invitarla a algunos programas de radio en los años 80. Y bueno, pues doña Ivonne ya era una persona mayor. Entonces terminaba el programa y le decía, doña Ivonne, le invito a un café. Vaya, como un agradecimiento, una atención. Me decía, oye, discúlpeme, no lo puedo acompañar porque tengo que cuidar a mi mamá. Mi mamá está enferma. Y es que doña Amirita, ¿no? Su mamá, bueno, pues ya murió de bastante grande, pues, de edad. Y Ivonne estaba al cuidado de ella. Muy querida Ivonne Resec, muy conocida Por último, pues despedimos casi por esta los parte poblanos. con Elena Garro, un personaje nacida en Puebla, Eso. pero que toda su actividad la llevó a cabo fuera de Puebla, fuera de México. Ella se fue a París, se casó con Octavio Paz, que es mucha Exacto. gente como la va a ubicar, pero ella, dentro de todas sus limitaciones, como mujer sacó mucho la cuestión de la ideología. Desgraciadamente, en la actualidad su figura ha sido un poquito descuidada, pero actualmente existe un revisionismo por valorar esa figura como la mujer artista, la mujer detrás de lo que es De Octavio Octavio Paz, Paz, el pero premio que ella Nobel. como producción literaria, como poeta, pues incluso el mismo Octavio Paz le llegó a prohibir que escribiera cuando Ensayista, se casaran, ¿no? claro. Oye, y antes de terminar, mira, voy a presentar a una mujer poblana, conocida por muchas personas. Ahora que vean la imagen verán de quién hablo. Esta persona empieza a trabajar en el portal en los años 70. Doña Mago, la famosa Margarita Alcalá Cruz, que murió el 6 de octubre del 2017 y durante 47 años atendió su puesto de periódicos en la esquina del portal del lado sur y en ese tiempo, bueno, Maximino Ávila Camacho. El Portal Pero Morelos. sí, doña Mago, esta persona, una mujer generosa, una mujer que ayudó a reporteros, a medios de comunicación, porque ahí se concentraban, no había internet, o sea, no había mails, Claro. no había Y paquetería, no se había puede correo decir que culta electrónico. también porque leía sus mismos Claro, periódicos que ella vendía, los leía, ¿no? exactamente. Entonces todos los reporteros decían, doña Mago, le encargo, y dejaban boletines de prensa. Oiga, van a venir a recoger no sé qué, y le dejaban algo. Le entrega a mi compañero tal, algún escrito, alguna grabación, etcétera. Entonces, doña Mago en realidad es un personaje muy querido por nuestros compañeros periodistas y de los medios, porque ejercía esta función de relaciones públicas, tanto para el gobierno municipal como para el gobierno del estado. Entonces, muchos directores de comunicación social y de los medios, mira, en esta imagen, yo así es como me acuerdo de doña Mago. Dicen que llegaba uno Siempre a comprar el periódico y platicadora, ella ya estaba enterada de las claro. noticias, ¿no? Ella vendía 500 ejemplares del Sol de Puebla, ¿eh? O sea, Solita. Ujú. sí, 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 sí. Entonces, como un homenaje también a esta mujer poblana, doña Mago, Margarita Alcalá Cruz, que empezó a vender
periódicos en 1971. Ella hereda el puesto de su papá. Así es que, bueno, a las mujeres exitosas y poblanas, y no poblanas, pues va este programa a manera de reconocimiento y de homenaje, ¿no? Así A es. su Y labor. nos quedamos cortos de todas formas con tantas historias. Sí, y porque tan- nos faltaron personajes. Pero ya nos vamos, don Gustavo. Pues nos despedimos para la próxima, el próximo La próxima transmisión emisión. y con otro tema muy interesante de Puebla. Así es, ya nos vamos, don David. Pues muchas gracias y pues a seguir reconociéndolas no solamente un solo día, todos los días, un abrazo y un beso a la mujer que nos acompaña y que nos da la vida y que es la fuente y sustento y alegría de nuestros hogares. Muy bien. Ya nos encontraremos aquí en la siguiente emisión de Puebla Antigua. Felicidades a las mujeres.